Sobre la ley económica urgente humanitaria a la que usted se refiere, habiendo dos en tratamiento en la Asamblea Nacional, respecto a esta, decirle que ciertamente han habido críticas muy fuertes de parte de todas las bancadas que han expresado su malestar porque esta ley desde luego no tiene ese carácter humanitario en el mismo ámbito. Lo que se dice es ley de carácter humanitario, que es para poder recaudar recursos, y en ese sentido pues se vuelve una ley más que de apoyo humanitario recaudativa, dos o tres disposiciones muy fuertes que podrían afectar a la clase media, que han sido revisadas con profundidad en la Comisión de Desarrollo Económico, en la que se han tomado, entiendo, algunos consensos, por ejemplo, pues que la tabla que ha sido propuesta por el gobierno tenga un alcance, digamos, mayor, para que puedan las personas que tienen, por ejemplo, el rango de más de 1,000, más de 1,500, están en esa discusión sobre cómo definir, porque como estaba planteada, hubiera afectado a las personas que ganan desde $500. En ese sentido, pues hay muchos, y en especial quienes forman parte de mi bancada, que creemos que no se le puede trasladar la responsabilidad ni tampoco la carga económica de la crisis a la clase media, a la clase trabajadora, que desde luego en este momento es donde más se tiene que hacer resaltar pues el apoyo que deben dar los grandes grupos económicos, y así es como hemos estado planteando las cosas durante este tiempo a través de nuestros representantes en la mesa, el asambleísta Doris Solís, el asambleísta Mauricio Zambrano y muchos otros que han podido participar. Yo lamentablemente he podido participar apenas en 2 sesiones, por cuanto me encuentro también paralelamente en el tratamiento de la otra ley económica urgente, que es de especial trascendencia y también de especial emergencia por los descabellados propósitos que esta contiene y que deben merecer toda nuestra concentración. Uh-huh. Ahora, en torno a la Ley Orgánica de Ordenamiento de Finanzas Públicas, esta incluso apertura o da una mayor posibilidad de acción a la Asamblea en caso de que pase, obviamente, por ejemplo, en temas de decisión de la ampliación o del incremento del presupuesto. Bueno, mire, lo que es importante decir es que no es que le da más poder a la Asamblea, lo que hace es maniatar a las instituciones, porque además de que le reducen el techo presupuestario, que desde luego parecería bien, es un discurso bastante llamativo el que plantea el gobierno con esta ley, porque dice vamos a evitar más gasto público y a ordenar mejor las finanzas, etcétera. Sin embargo, le ponen límite, por ejemplo, a lo que tiene que ver con incrementos presupuestarios para ejecución de obras, para todo lo demás. Es decir, si se hace, por ejemplo, una carretera grande, un hospital grande, tendrían que estar a cada rato recurriendo a la Asamblea para solicitar, porque le bajan el presupuesto al 5%. Pero lo cómico de esto es que plantean una reducción al presupuesto de inversión, pero dejan abierto el espacio para que puedan incrementar lo que sea en lo que tiene que ver al pago de la deuda, y especialmente al pago de deudas arbitrales, que se ven notablemente privilegiados en este proyecto de ley y que desde luego nos preocupan de singular manera. Por otro lado, se confunde el criterio ahí, y con una intención evidentemente clara, que se quiere crear al Ministerio de Economía como un supraministerio, como lo era en décadas anteriores, para que supuestamente controle todo el tema, pero lo ponen sobre el organismo de planificación, a incidir en la planificación directamente y no coordinadamente como manda la Constitución. Entonces, este proyecto es inconstitucional y además afecta a las autonomías de los gobiernos autónomos descentralizados, y una alerta fundamental que yo he podido dar en este tiempo es de que además afecta la independencia, la autonomía del IES, de los GATS, pero fundamentalmente decirles que podría inclusive llegar a significar el congelamiento de pensiones, y además el impedimento o la legalización para que el 40%, por ejemplo, que le corresponde al IES y que este gobierno se comprometió a entregar, no se ha entregado. Hay cosas sumamente pues llamativas también, en función de que lo que se pretende es que el gobierno pues tenga ciertas posibilidades, este gobierno tenga muchas posibilidades, pero las restricciones las trasladan a los siguientes gobiernos. Es decir, pues es una
un juego de palabras que tiene un bonito discurso que no tiene nada que ver además con el asunto. Esta sí no tiene nada que ver con el tema del COVID, más bien tratan de reanimar normas que ya habían sido propuestas en el mes de octubre y que fueron negadas por la Asamblea por no considerarse de carácter urgente, pero además por considerarse lesivas. Otro de los puntos importantes en la ley es, por ejemplo, Alejandro, de que se pretende maniatar todavía más al Banco Central en esta necesidad que tiene el Ecuador de liquidez, donde el Banco Central, como cualquier otro banco central del mundo, tiene como función principal entregar liquidez, inyectar liquidez. Le quieren todavía bloquear más, sepultarlo al Banco Central mientras se necesita, privilegiar deuda externa en vez de pues adquirir deuda normalizada, racional al Banco Central del Ecuador. También se pretende cambiar lo que significa los BTC, que son los bonos como títulos del Estado que se negocian en este momento por unas notas del Tesoro. Y este cambio es sustancial porque lo que pretenden es borrar todos los CETES y volver a hacer un nuevo negocio, por ejemplo, porque al momento de emitir nuevas notas, estas notas tendrían un valor de emisión y con esto estarían generando pues un negocio especial para la bolsa de valores. Hay muchas cosas que se están analizando dentro de esta ley que son extremadamente negativas, han sido inclusive cuestionadas por las propias instituciones. Por ejemplo, el ministro de Energía demandaba que se mire con urgencia y con preocupación lo que ocurre con las empresas públicas, porque se les está limitando de tal manera. Él decía que si hay, por ejemplo, una necesidad de reparación en el sector petrolero, no podrían hacerlo con todas las limitaciones que se están poniendo. También ha habido pues críticas fuertes de parte, por ejemplo, del mismo Banco Central. Dicen, ahora esta ley quiere crear un sistema especial para la negociación de los títulos del Estado, cuando existe un sistema público, es decir, quieren hacer una erogación de recursos o generar un negocio para un cierto sector sin ninguna justificación. Entonces hay varias observaciones y claramente esta ley no ha sido consensuada con los diferentes sectores. Al contrario, los sectores se han manifestado y se han manifestado muy preocupados. El ISFA, el ISPOL, el IES, los GATS y los diferentes organismos que han comparecido a la Asamblea ven con preocupación este tema. Los únicos que ven con mucho énfasis y con emoción esta ley son la gente, por ejemplo, la fundación de Guillermo Lasso, que llegó a la Asamblea a defender con uñas y dientes el proyecto, a decir que era necesario, etcétera, y pues eso nos preocupa. Nos preocupa además que el ministro de Economía haya dicho en la misma comisión que esta ley obedece precisamente a las exigencias del Fondo Monetario Internacional, y así es como se nota, porque es una ley inclusive que no se apega ni a la norma constitucional, ni a la realidad ecuatoriana social, hablemos así, mucho menos a la realidad económica del país, entonces, ni a la realidad de desarrollo del país. Así que nos vemos con esa preocupación. El día de hoy hemos sido convocados ya para llegar a consensos sobre los diferentes acuerdos y que han sido ya debatidos, y en la tarde, en la noche, en horas de la noche, a las 8 de la noche estaremos votando el informe. Entiendo que la Comisión de Desarrollo Económico respecto a la ley humanitaria hará lo mismo en su ámbito. En resumen, señora asambleísta, en base a esos consensos, también a los disensos, ¿cuál es el panorama para estas dos leyes, estos dos proyectos de ley planteados? Mire, yo considero que el proyecto de ley económica urgente humanitario tiene que ser modificado y mejorado. Y hay la posibilidad de hacerlo, porque esta ley no es que reforma unas normas, sino lo que hace es plantear nuevas normas, y esto le deja un ambiente abierto a la comisión para poder incorporar algunas propuestas que las hemos hecho también nosotros como asambleístas. Algunas ideas diferentes a la de meterle la mano en el bolsillo a los ecuatorianos, para poder, pues a los ecuatorianos más pobres, para poder financiar también esta situación. Entendemos, la situación de liquidez es dura, la dolarización está en peligro, y en función a eso se tienen que tomar decisiones, y esta comisión está haciendo un esfuerzo para incorporar normativas en ese sentido y otras que ayuden también de mejor manera, no como lo que propuso el gobierno, que eran cosas vacías, intermedias, de decir acuerden entre ustedes, hagan entre ustedes, les esperamos, ni siquiera les esperamos, sino les congelamos el precio de los servicios básicos, entre otras cosas, pero se están modificando. Esa ley, yo entiendo que va a ser modificada y mejorada, y ojalá podamos en base a eso nosotros respaldarla. Y luego, pues en la ley económica urgente de